Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño durante los próximos minutos en el análisis de los hechos que son noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Ya comenzamos. Es noticia Nicaragua, la nación centroamericana entró en cuenta regresiva de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 7 de noviembre. Una jornada en la que los y las nicaragüenses elegirán presidente y vicepresidente para el periodo 2022-2027. Además de los 92 diputados de la Asamblea Nacional y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Y es noticia Venezuela, en una primera arista Alep Saab. La defensa insiste en que Estados Unidos reconozca la inmunidad del diplomático venezolano y respete su condición de enviado especial, según la Convención de Viena y la Ley de Relaciones Diplomáticas. Esto ocurre cuando la Fiscalía desestimó 7 de los 8 cargos imputados en contra del diplomático venezolano Alep Saab ante la ausencia de evidencias que lo vinculen con el lavado de dinero. Y es noticia Venezuela, segunda arista en Caracas con el bautizo de 100 nuevos títulos. Quedó inaugurada la 17 Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde serán distribuidos cerca de 8.000 títulos nacionales e internacionales. Esta fiesta del libro abrió sus puertas junto a la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Ya lo decíamos, es noticia Nicaragua. Según el Consejo Supremo Electoral, más de 4.400.000 personas mayores de 16 años están convocadas a participar en la jornada electoral del próximo domingo, donde se instalarán 3.106 centros de votación y 13.459 juntas receptoras de votos. Los centros de votación abrirán desde las 7 de la mañana y permanecerán activos hasta que el último elector haya ejercido su derecho al voto. 46 observadores internacionales europeos y 124 latinoamericanos acompañarán la jornada. Más de 4 millones de nicaragüenses elegirán la fórmula presidencial para el periodo 2022-2027, así como a 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano. 6 binomios partidistas disputan la presidencia de la República. Desde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, el presidente Daniel Ortega aspira a su tercera reelección, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo. Una de las fórmulas de la oposición es la Alianza Ciudadanos por la Libertad, encabezada por el excomandante de la contrarrevolución, Óscar Sobalbarro, y la exreina de belleza, Berenice Quesada, mientras Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones contra el país. Y de inmediato hacemos contacto con Managua. Allí está Beto Almeida, nuestro enviado especial a Nicaragua. Saludos, Beto. ¿Cuál es el ambiente cuando apenas restan horas para que Nicaragua decida? Buenas noches, Rolando Segura. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Telesur. Hoy, dando prosseguimento nuestra cobertura a ese proceso eleitoral en Nicaragua, donde el pueblo de Nicaragua va a decidir por el voto soberano, democrático, secreto el próximo domingo, vamos a entrevistar una persona muy especializada, muy respetada en los centros académicos de toda América Central y América Latina, que es el historiador Freddy Franco, que además es docente universitario de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y presidente de la Federación de Docentes
de nível superior da Nicarágua. Pero contigo é que vai ser essa entrevista. Adelante. Sí, gracias Beto. En minutos vamos a tener la oportunidad de conversar con el profesor de esta universidad, docente de Nicaragua, Freddy Franco, historiador, docente universitario, que nos va a acompañar para poder profundizar en lo que Nicaragua se ha venido preparando durante las últimas semanas para poder enfrentar este proceso electoral. Como se decía, este domingo se van a elegir la fórmula presidencial en Nicaragua, y para eso ya todo está listo, y el profesor también, el profesor Freddy Franco, historiador y docente universitario, está listo para conversar con nosotros. Bienvenido a Telesur, profesor. ¿Tiene algún precedente la situación que vive Nicaragua en esta ocasión, en que se acude a una elección bajo sanciones de una potencia extranjera, con censura además de las empresas que controlan las redes sociales, un país declarado incluso enemigo por Estados Unidos? ¿Hay precedentes de esta situación? Bueno, Nicaragua tiene una continuidad democrática que viene del año 1984, que producto de las transformaciones revolucionarias que se introdujeron en el país en los años 80, realmente se consolidó la democracia representativa, la democracia electoral, se consolidaron muchos procesos de la pluralidad política e ideológica que no existía en el periodo de la dictadura somocista, se establecieron muchos derechos a los partidos políticos, condiciones de financiamiento, de uso de los medios de comunicación y condiciones para que pudieran todas las expresiones ideológicas organizarse políticamente. Y eso se ha venido consolidando en todo este periodo. Ya vamos a la 8ª elección nacional, ¿verdad?, de manera consecutiva, y en varios momentos de nuestra historia siempre ha estado presente el factor distorsionante del intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos y de algunas potencias europeas que tratan de imponernos, como en el pasado, el rumbo que debe tener la nación nicaragüense. Y los nicaragüenses hemos venido creciendo en términos de la democracia y en términos de la defensa de la soberanía nacional. Y en medio de todas esas agresiones, de el tratar de boicotear el uso de las redes sociales, ¿verdad? Se dicen defensores de la libertad de expresión, pero tratan de limitar desde una posición imperialista, arrogante y prepotente el libre acceso que tenemos los ciudadanos a las redes sociales. Y no han podido golpear, ¿verdad? Han intentado por esta vía, pero hay como 3 millones de sandinistas que apoyan directamente el proyecto sandinista, y miles están en las redes sociales. Por ningún frente que quiera el imperialismo norteamericano y las potencias europeas nos van a doblegar. Profesor, se habla de, es un hecho que 6 partidos... Profesor, es un hecho que 6 partidos políticos disputan en esta contienda electoral. 5 de ellos son opositores. Sin embargo, la narrativa de los medios corporativos sobre Nicaragua hoy es que no son unas elecciones democráticas. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es su lectura? Son elecciones plenamente democráticas, plurales. Están participando 15 partidos políticos. El Frente Sandinista tiene aliados a 9 partidos políticos de las distintas expresiones políticas ideológicas del país, porque efectivamente representa un proyecto nacional, un proyecto plural, ¿verdad?, bajo un concepto de unidad nacional y de reconciliación. Y después de él hay otros partidos que han participado en otras elecciones: el Partido Liberal Constitucionalista, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Liberal Independiente, el Camino Cristiano y la Alianza por la República APRE. Son expresiones opositoras que han participado en otras elecciones y lo hacen, ¿verdad?, ahora por todas las condiciones que existen para participar libremente, pluralmente en las elecciones nacionales. Efectivamente, se ha pretendido construir un discurso que es totalmente, digamos, falso
sobre la realidad democrática en todos los aspectos, porque Nicaragua se ha democratizado en todos los aspectos, incluido lo electoral. Este año una reforma electoral que consolida la democracia electoral en Nicaragua en muchos aspectos. Por ejemplo, moderniza el sistema electoral en términos tecnológicos, consolida los elementos de lo que se llama lo contencioso electoral. Está bien claro el derecho de los partidos políticos a, si quieren reclamar, si quieren impugnar, eso está bien coherente. Está consolidada la participación de las mujeres, hay equidad en todos los cargos de elección popular y en todos los cargos de, digamos, de la participación en las estructuras electorales, ¿verdad? Hay participación equitativa de hombres y mujeres y eso es nuevo en la legislación electoral nicaragüense. Y todos los partidos políticos han participado en la reforma a la ley electoral y han estado involucrados en todos los procesos que tienen que ver con las definiciones normativas del proceso electoral, por ejemplo, en el calendario electoral, en el código de ética para la participación electoral, en el tema de las boletas. En todos los momentos del proceso electoral se construye un consenso entre la autoridad electoral y los partidos políticos. Los partidos políticos en Nicaragua son protagonistas y tienen toda la libertad, y esa es una expresión que 15 partidos políticos, una alianza y 5 partidos políticos están participando. Todo el abanico político nacional está participando en estas elecciones. Profesor, y efectivamente, hoy nosotros hemos consolidado también. Profesor, y en ese abanico de propuestas, por un lado está la opción que plantea el sandinismo y por otro están las propuestas de los partidos opositores. Esencialmente, ¿qué es lo que está proponiendo una fuerza y las fuerzas opositoras? Bueno, el discurso, digamos, el discurso del Frente Sandinista es un discurso de unidad, de prosperidad, de paz, de soberanía. Los otros hacen planteamientos críticos al gobierno, pues en algunos aspectos, que es normal, pues en el juego democrático, ¿verdad? Tal vez hay una construcción, ¿verdad?, de ataque muy personalizado a la figura del presidente Daniel Ortega, porque efectivamente Daniel cuenta con más del 70% del apoyo popular, del apoyo ciudadano, y eso se expresa en las encuestas, pero se expresa cotidianamente en la opinión de los ciudadanos nicaragüenses, no solo de los sandinistas, sino de todos aquellos sectores populares que han visto los beneficios de los derechos construidos en estos 14 años de gobierno sandinista, y eso es lo que hace la diferencia. Digamos, el proyecto mayoritario que se ha venido construyendo en Nicaragua en los últimos 14 años bajo el liderazgo del presidente Daniel Ortega dista totalmente de lo que pasó en los 3 gobiernos neoliberales. La gente ve la diferencia en la construcción de derechos, en las oportunidades económicas, en todas las condiciones que tienen los campesinos, los productores, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, en términos de derechos. Nicaragua está ubicada en el 5º lugar de mayor equidad política en el mundo. Y esa es una transformación que se ha venido dando en estos 14 años. Hay un protagonismo económico de las mujeres y eso el ciudadano mayoritariamente lo reconoce, y es por eso que se espera un triunfo arrollador del Frente Sandinista este domingo 7 de noviembre, que va a seguir consolidando esa ruta de paz, de soberanía y de prosperidad que hemos venido construyendo desde el 2007. Gracias, profesor, por su tiempo, por sus reflexiones. Es momento entonces de hacer una pausa, pero al regreso el análisis sobre cómo quienes quieren mantener su hegemonía usan la ley como arma política para intentar obtener objetivos estratégicos. Al regreso el análisis. Telesur. Siempre. Damas. En noviembre, la participación ciudadana a través del derecho al voto
Consagra la democracia y soberanía de los pueblos latinoamericanos. Telesur te brinda toda la información sobre los comicios en Nicaragua, Argentina, Chile, Venezuela y Honduras. Sigue minuto a minuto todos los detalles de estos procesos electorales en nuestra multiplataforma. Decide 2021. Solo por Telesur. La señal informativa de América Latina y el Caribe. Reiteramos que es noticia Venezuela en su primera arista. La defensa de Alex Saab insiste en que Estados Unidos reconozca la inmunidad del funcionario venezolano y respete la Convención de Viena y las leyes diplomáticas. La Fiscalía desestimó 7 de los 8 cargos imputados en contra del diplomático venezolano ante la ausencia de evidencias que lo vinculen al lavado de dinero. Veamos esta breve cronología de los hechos. En una parada técnica en trayecto Teherán-Caracas, autoridades de Cabo Verde detienen al diplomático venezolano Alex Saab el 12 de junio de 2020. La defensa denuncia extralimitación judicial sin precedentes. Al momento de la detención, no existía una orden de Interpol. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, en marzo de 2021, dictamina la ilegalidad de la detención de Saab debido a que la alerta de Interpol se emitió al día siguiente de su captura. En junio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a Cabo Verde a abstenerse de extraditar a Saab a los Estados Unidos. Mientras examinaba el caso, el organismo solicitó atención médica para el detenido, quien denunció tortura y malos tratos, así como condiciones inhumanas por falta de cuidados médicos. Ante las irregularidades del caso, en septiembre de 2021, Rusia declara que la persecución del empresario y diplomático venezolano, Saab, está políticamente motivada, mientras la Cancillería china rechazó la detención ilegal e instó a Estados Unidos a respetar el derecho internacional. Saab es incluido en la mesa de diálogo entre el gobierno de Venezuela y las oposiciones. Informa que tras 3 años de investigación financiera, las autoridades de Suiza no han encontrado nada ilegal. Cabo Verde lo extradita a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021. Y esta cronología hace parte de la escalada en el asedio de Estados Unidos a Venezuela que llevó precisamente al secuestro del diplomático Alex Saab. La constituyente en Venezuela, en 2017, Washington prohíbe a los ciudadanos estadounidenses negociar con el país suramericano. El sistema financiero internacional impide a Venezuela pagar tratamientos médicos y comprar vacunas, medicinas y alimentos para la población. Bancos europeos bloquean 29,7 millones de dólares destinados a los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, programa social creado para sortear los estragos de la guerra económica. En enero de 2018, la Casa Blanca obstaculiza la cancelación a los acreedores de bonos de deuda venezolana y del estatal PDVSA. Estados Unidos impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y prohíbe transacciones con el petro, criptomoneda venezolana. Para contrarrestar el cerco, en abril de 2018, Alex Saab es nombrado enviado especial del gobierno venezolano. El gobierno colombiano bloquea el envío de 400.000 kilos de alimentos adquiridos por Venezuela en mayo de 2018.
El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero de 2019, aprueba nuevas sanciones contra PDVSA y congela $7.000 millones en activos de la filial Citgo. En paralelo, el Banco de Inglaterra confisca $1.359 millones en oro venezolano. A su vez, son bloqueadas las operaciones en dólares del Banco Central de Venezuela y sus cuentas en el extranjero. En julio de 2019, Estados Unidos dicta medidas contra ciudadanos venezolanos, incluyendo a Alex Saab, por la importación de alimentos hacia Venezuela. El programa de alimentos CLAP y Saab se convierten en blanco de Washington en su campaña contra Caracas. Luego, el Departamento del Tesoro incluye en su lista de sancionados a 16 empresas por tener conexiones con Alex Saab. Y precisamente sobre cómo la ley se usa hoy como arma política para intentar obtener objetivos estratégicos que antes se alcanzaban mediante la violencia, tenemos la oportunidad de conversar con la politóloga Arantxa Tirado, doctora en los estudios de estos temas internacionalmente, en relaciones internacionales y en estudios latinoamericanos. Bienvenida a Telesur. Muchas gracias. Asiste a la Feria Internacional del Libro precisamente a presentar su libro, el Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley. Este lawfare o guerra judicial, como se le llama también, se ha aplicado fundamentalmente a líderes progresistas en la región, pero se descarta que esta estrategia también se pueda implementar contra otros actores, sean políticos o no. Sí, de hecho el lawfare no se ha aplicado solamente en el caso de líderes políticos, que singularmente los más conocidos son el de Lula da Silva, el de Cristina Fernández o el de Rafael Correa, líderes políticos presidenciales, ¿no?, con cargo presidencial, sino que también se ha aplicado contra funcionarios de diferente nivel de estas administraciones o incluso contra activistas políticos por parte de las instancias judiciales. Y en este sentido, entendiendo el lawfare en un sentido amplio, valga la redundancia, pudiéramos interpretar que también se puede aplicar contra otro tipo de actores que vayan, digamos, en contra de los intereses de quien ejerce el lawfare. Usted dice en este libro que este lawfare, y la cito exactamente, es una guerra de espectro completo que trata de disciplinar a quienes se rebelan contra su orden, dominio e imposición. Para hacer esto no bastaría entonces con instrumentos solamente aparentemente legales. A ver, el lawfare como concepto, si nos ponemos académicos, es un concepto que está en disputa, es un concepto que tiene diferentes acepciones, no hay una definición unívoca. Yo lo entiendo como una táctica de guerra enmarcada en una estrategia de guerra híbrida para el cambio de régimen y en la reconfiguración geopolítica de determinados países, pero no siempre necesariamente la aplicación de elementos judiciales o del Poder Judicial para aniquilar un enemigo político tiene que ver con esa reconfiguración geopolítica que nos hablaría de lawfare. Es decir, se pueden dar elementos de una guerra judicial ampliada, como yo llamo en mi libro, contra determinados procesos que a lo mejor se llamarían lawfare o no en función de cómo establezcamos el debate en la academia. Pero bueno, esto en dado caso es algo secundario para el público. Yo creo que es importante para los que nos dedicamos a investigar sobre el tema, pero en esencia lo que es importante decir es que se está produciendo en los últimos años una agudización del uso de mecanismos jurídicos, de mecanismos legales para neutralizar a personas incómodas para los poderes hegemónicos. Y en este caso, por lo que ha podido escuchar del caso de Alex Saab, ¿se podría estar usando esa estrategia contra Venezuela y en particular contra esta persona nombrada por el Estado venezolano como enviado especial para asuntos diplomáticos y sobre todo para gestionar alimentos para Venezuela? Contra Venezuela es claro que se ha utilizado tácticas de lawfare contra el presidente Nicolás Maduro, que no han tenido mucho recorrido. Ahora habrá que ver, ¿no?, con esta demanda en curso de la Corte Penal Internacional,
se ha utilizado todos los mecanismos de esa guerra híbrida, no solo los legales, los alegales, los ilegales, guerra abierta, guerra de todo tipo, guerra económica. Y en el caso específico de Alex Saab es evidente que están utilizando la ley, pero de una manera un tanto paradójica, ¿no? Porque por un lado, pues hay un tribunal que dictaminó que esa detención fue ilegal, ¿no? Que se aplicó fuera de término, digamos, llegó después la alerta roja de Interpol, posteriormente a la detención, con lo cual no tendría validez esa detención y sería ilegal. Pero luego tenemos una situación un poco diferente, que es que un gobierno va a encontrar una decisión judicial, ¿no? La impugna, y ahí, bueno, se mezcla, o sea, ahí es una situación un poco particular. Pero si entendemos como uso de la ley o uso de mecanismos judiciales para aniquilar a ese enemigo, que en este caso representa diplomáticamente a Venezuela y además sienta un precedente muy peligroso, porque como han denunciado varios países, ¿no? Entre ellos Rusia, se está permitiendo que representantes diplomáticos de un país sean secuestrados, sean detenidos y sean llevados a un tercer territorio para ser juzgados por supuestos delitos que no están sustentado suficientemente, que sabemos que en este caso, hasta donde sabemos, ¿no? Evidentemente, tienen que ver con tratar de romper el bloqueo que tiene Venezuela, la imposibilidad de comprar alimentos en el exterior y de realizar pagos por el boicot financiero y comercial que tiene la República Bolivariana de Venezuela, pues ahí sí podemos ver esos elementos muy peligrosos de uso de legislación extraterritorial, de torcimiento de toda la normativa del derecho internacional, de ruptura de los consensos y acuerdos que deberían prevalecer entre las naciones. Y en ocasiones vemos que no solo son estos instrumentos judiciales, sino que esto va acompañado de una estrategia también de los medios de comunicación. ¿Qué papel juegan entonces los medios de comunicación corporativos a la hora de aniquilar también a esos personajes incómodos? Un papel fundamental, porque sin el papel de los medios de comunicación el lawfare no sería tal. Es decir, hay un sustento en el poder judicial, en este torcimiento de las leyes o en ese uso de las leyes, pero sin esa campaña mediática de demonización que implica asentar la supuesta verdad que establecen las causas judiciales, que en muchos casos hemos visto con Lula, con Cristina Fernández, no tenían sustento, se han ido cayendo poco a poco esas causas judiciales, pero los medios han conseguido vender al mundo que esas acusaciones de corrupción que se imputaban contra estos mandatarios eran ciertas. Y ahora da igual que haya tribunales que digan que no tenían sustento, porque lo que queda en la opinión pública es que esas personas eran corruptas. Y de eso va, porque también el lawfare se enmarca dentro de una estrategia de guerra psicológica que pretende ir hacia la opinión pública, deformarla y conformar unos imaginarios de, hoy se diría fake news o de verdades establecidas que no son ciertas. Algo similar parece suceder en el caso de Saab. La Fiscalía acaba de desestimar 7 de los 8 cargos presentados al no encontrar evidencias que lo vinculen al lavado de dinero, pero llama la atención que en el prólogo de ese libro que tiene en sus manos se dice que el lawfare se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? ¿Se corresponde realmente con la realidad? ¿Es un peligro más allá de las fronteras de América Latina? A ver, es que el lawfare opera principalmente o ha operado principalmente contra países de la periferia, porque Estados Unidos ha interpretado que tenían instituciones más débiles, podían penetrar mejor en sus sistemas judiciales, tenían la capacidad para hacer mecanismos de cooperación judicial, incluso reformas judiciales orientadas por Estados Unidos. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que tiene que entender el resto del mundo, que pudiéramos pensar en Europa, Estados Unidos, el centro del sistema, es que en el momento en que no respeta esas normas, en otros países eso se le puede volver en contra, porque también se demuestra la doble vara, la hipocresía
y la debilidad, porque en el caso del Estado español también se está hablando ya desde hace un tiempo de la supuesta existencia de lawfare contra dirigentes de Unidas Podemos, o el uso, si no es lawfare, el uso de los tribunales para paralizar, por ejemplo, decisiones de la administración pública, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, decisiones legítimas, y esto plantea un debate profundo sobre la soberanía nacional y la soberanía de los pueblos, o sea, qué capacidad tienen los pueblos cuando eligen un mandatario, una mandataria que toma decisiones avaladas y amparadas por ese poder soberano, pero que pueden ser revertidas en los tribunales por parte de mecanismos que están en teoría para hacer de contrapeso a un poder, pero que no tienen la legitimidad de un mandato soberano, no tienen los votos. Y esto también lleva a todo un debate sobre la extracción de clase del Poder Judicial, qué intereses defiende el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y esto también lleva a un debate más allá sobre en qué se sustentan las democracias liberales, procedimentales, occidentales, ¿no? Entonces, ahí está ese socavamiento, esa paradoja de que utilizando métodos aparentemente legales están cuestionando su propio sistema o estableciendo elementos que pueden llevar a subvertir los pilares de lo que ha venido siendo hasta ahora pues el funcionamiento de la democracia liberal. Doctora, le propongo conocer ahora lo que dice precisamente la defensa de Alep Saab a la hora de cuestionar los argumentos por los que ha sido secuestrado este funcionario nombrado por el gobierno venezolano como enviado especial, y el argumento de cómo se ha violado en este caso la Convención de Viena. Estamos procediendo con una apelación en el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, que preside el Tribunal del Distrito de Florida y otros tribunales en varios estados. Estamos defendiendo la inmunidad diplomática de Alep Saab, que surge del hecho de que fue y sigue siendo un enviado especial de Venezuela a Irán. El estatus de enviado especial le otorga plena inmunidad diplomática, por lo tanto no se puede mantener ninguna acusación contra él. Y tenemos toda la confianza, basada en la legislación de Estados Unidos y en el derecho internacional, de que tendremos éxito en este empeño. Sin dudas, en este tipo de estrategia se puede recurrir en nombre de la ley a violar incluso la propia ley y a acciones como la que denuncia Venezuela como un secuestro. Totalmente, y eso demuestra la hipocresía, el doble rasero, y nos llevaría a preguntarnos para qué se hace una ley, ¿no? Y qué intereses defiende y qué sucede cuando la comunidad internacional se dota de toda una legislación, pero hay un país que no respeta esa legislación, no respeta esos acuerdos. Y además no solo eso, sino que también genera sus propias leyes extraterritoriales que se permite aplicar en cualquier parte del mundo, lo cual deja en extrema vulnerabilidad a todos los ciudadanos del planeta, pero incluso, como se está planteando aquí, a representantes diplomáticos que se supone que deben de tener una inmunidad garantizada por esa misma legislación que todos los países han acordado. Y que bueno, yo lo llamo una suerte de imperialismo judicial, porque Estados Unidos ahora mismo, debido a la correlación de fuerzas, por supuesto, que existe en el sistema internacional, donde todavía Estados Unidos, a pesar de todo, sigue siendo el hegemón que se impone por el uso de la fuerza, puede permitirse estas prácticas totalmente cuestionables desde un punto de vista ético que nos podrían llevar a preguntarnos ¿por qué? O sea, ¿qué elementos de superioridad ética tiene Estados Unidos para imponer sus leyes al resto de los países sin que haya, pues, por ejemplo, una reciprocidad? Es decir, porque Estados Unidos nunca va a permitir que se le juzgue a ninguno de sus funcionarios en la Corte Penal Internacional, aún habiendo cometido, efectivamente, ellos sí, crímenes de lesa humanidad, pero se permite pues detener a una persona que quiere romper el bloqueo a un país o llevar a un presidente como Nicolás Maduro, revolucionario, acusándolo de delitos de lesa humanidad y una serie de causas que no tienen sustento legal,
a un tribunal de este tipo, mientras Colombia, pues no, teniendo una trayectoria y muchos más elementos de investigación durante años para llevar a mandatarios a este tribunal, pues se desestima esa opción, ¿no? En el caso de esta estrategia en América Latina, usted lo ha esbozado de alguna manera, pero sin duda América Latina y el Caribe han sido un laboratorio de prueba para este tipo de estrategia para aniquilar al personaje, a la estrategia o al proyecto incómodo, pero ¿en qué medida esto lo ha facilitado el hecho de que muchas de las estructuras judiciales del continente hayan sido formadas precisamente en Estados Unidos? Claramente, este es un elemento que ha propiciado que el lawfare se haya podido ejecutar de la manera que se ha ejecutado en los países de América Latina y del Caribe. Y también porque, cabe recordar, América Latina y el Caribe es una vanguardia política respecto a muchas otras zonas del mundo, y a raíz de la llegada al gobierno del comandante Hugo Chávez se produce un cambio geopolítico con una claridad estratégica en lo que es la construcción de mecanismos de concertación y de integración regional, liderados por Venezuela como motor, y eso pone muy nervioso a Estados Unidos. Entonces, de ahí las múltiples estrategias para neutralizar a Venezuela y también para tratar de minar sus apoyos a través de pues, la neutralización de estos otros presidentes que, si bien no siempre han sido presidentes revolucionarios, pero sí suponían pues, presidentes que se sumaban a esa oleada, a esa ola rosa, como dijeron algunos analistas, a estos grupos de países de izquierda que cambiaron la realidad geopolítica de la región y que empezaron a tomar decisiones soberanas de no entregar recursos a Estados Unidos, y detrás del lawfare está esa voluntad, ¿no? De, por ejemplo, claramente expresada, por ejemplo, por el que fue diplomático embajador de Estados Unidos en Brasil, ¿no? De cómo había relación entre las decisiones del gobierno de Lula respecto al manejo de las reservas del presal y la voluntad de que Lula no volviera pues, a la presidencia. En ese caso, podemos sumar más casos. Lo que llama la atención es que este tipo de estrategia que, como decíamos, tiene un laboratorio de prueba precisamente en una región que es vanguardia, que tiene movimientos progresistas, esto sienta precedentes también que mañana se aplican no solo a proyectos o a personas que representen un proyecto progresista, sino que simplemente se vayan a contravía del hegemón. Sí, totalmente, porque bueno, se puede ser antiimperialista desde posiciones no de izquierdas, y hay casos, claramente podemos pensar en Irán, ¿no? que sería un ejemplo, que es uno de los países más sancionados, o sea, que padece más medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos del mundo. Pero también es cierto que bajo este paraguas de la lucha contra la corrupción, que están abrazando muchas personas para justificar el lawfare y decir, bueno, pero es bueno que se lleve a estos mandatarios a la prisión o se les abran causas porque son unos corruptos, también ojo, porque esto puede salpicar, y ha salpicado a algunos mandatarios de derechas. Pensemos en Alan García, que llegó a suicidarse, ¿no? Y que estaba incurso también en un escándalo de presuntos sobornos de Odebrecht en Perú. Y esto puede salpicar de una manera que a lo mejor no se calcula, porque si fuera realmente detrás de todo ello una lucha auténtica contra la corrupción, pudiéramos pensar, bueno, es positivo, nadie quiere la corrupción, ¿no? Pero lo que vemos es que los corruptos de su lado son funcionales y se les ampara hasta que Estados Unidos decide cambiar. Y esto lo padeció Saddam Hussein, lo padeció también el presidente libio, ¿no? Que también tuvo un momento de colaboración. Es decir, Estados Unidos utiliza a los mandatarios y cuando ya no les sirven, los desecha. Entonces, esto creo que es una alerta para aquellos que quieran considerar que por estar a bien con Estados Unidos, hacer concesiones, quizás se van a salvar. No necesariamente. Gracias, doctora, por sus reflexiones. Un libro sin duda necesario para comprender cómo transcurre el mundo de hoy.
Gracias a ustedes. Las gracias reiteradas, hacemos una pausa, pero al regreso analizamos lo que es noticia también hoy en Venezuela, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Más de 100 títulos fueron bautizados en la jornada inaugural, pero cerca de 8.000 títulos nacionales e internacionales serán distribuidos durante esta feria que ya anda en Caracas durante estos días. Ya regresamos. Porque Telesur siempre da más. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. Como que casi me secuestraron y me han traído para acá. Y recobro el conocimiento y digo, ¿qué estamos haciendo? Llegado yo con la guitarra en la mano, Mauricio Figueiredo. ¿Y qué tal si de pronto te devuelven flores? ¿Tú te arrepientes de algo, de lo que has hecho, de lo que no has hecho en tu vida? Me arrepiento de no haber podido estudiar música. Bárbaro Marín en Sesiones Vagabundas. Sábado. Solo por Telesur. Es noticia Venezuela en su segunda arista en Caracas con el bautizo de 100 nuevos títulos. Quedó inaugurada la 17 Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde serán distribuidos cerca de 8.000 títulos nacionales e internacionales. Esta fiesta del libro abrió sus puertas junto a la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. El presidente Nicolás Maduro inauguró la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2021, bajo el lema Leer Independiza. También abrió sus puertas al público la 4ª exposición de arte de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Serán 10 días continuos de feria, con un promedio de 80 eventos por día como seminarios, simposios y la entrega del Premio Rómulo Gallego 2021. El Palacio Federal Legislativo, el Museo Bolivariano y la sucursal de Librerías del Sur prestarán sus espacios para más de 600 actividades de carácter virtual y presencial bajo las pertinentes medidas de bioseguridad por la pandemia de la COVID-19. Aquí desde el Palacio Federal Legislativo, que ha sido cedido por su presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, le ratificamos nuestro agradecimiento por haber abierto las compuertas de la Asamblea Nacional y convertirlo en un gran centro de cultura, del arte, en un gran museo, en un gran lugar para el debate libre de las ideas, de las propuestas. Al menos 7.740 títulos nacionales e internacionales serán distribuidos en la FILVEN 2021 para la adquisición del público. Estoy enamorado de esta feria en 47 años, primera vez que entro a la Asamblea Nacional. Estoy enamorado de este espacio, he tomado fotos a todos los cuadros sin flash, he buscado de tomar las imágenes de esta belleza arquitectónica que tenemos en el centro de Caracas. Conceptualización de abrir el Palacio Federal Legislativo al pueblo es fundamental y a la cultura indiscutible, un hecho necesario para consolidar lo que es nuestro ser, nuestra venezolanidad.
El evento contará con la participación de 134 escritores, 100 nacionales y 34 de otros países. Vietnam es el invitado especial de la feria. El embajador Leviet Duyen agradeció el gesto de Venezuela y recordó la alianza que mantienen ambas naciones. A pesar del bloqueo y asedio financiado por los Estados Unidos, el país demostró que aún existe espacio para la cultura y el libre pensamiento de promover la escritura y lectura emancipadora en Venezuela. Y hoy es noticia de lujo con la posibilidad de conversar con otra de las autoras de títulos imprescindibles de la Feria del Libro de Venezuela. Bienvenida, Elena Villar, la considero colega. Somos colegas, sí, muchísimas gracias. Es un lujo estar aquí. Corresponsal en Washington de Russia Today y viene a presentar en esta Feria del Libro un interesante título que se llama Esclavos Unidos, la otra cara del American Dream. Esclavos Unidos, del propio título uno se imagina qué puede venir en las siguientes páginas de ese libro. Opiniones o datos, interpretaciones o hechos. ¿Qué es lo que hay en ese libro? En realidad el libro pertenece a una colección de ensayo, ¿no? Entonces alguien se podría imaginar que es un texto puro y duro, ¿no?, de datos y va en esa dirección. Lo que pasa que está combinado, ¿no?, con la crónica periodística, con los testimonios, etcétera, etcétera. A mí me parecía muy importante que las voces de los esclavos, ¿no?, de los esclavos unidos, se vieran aquí. Entonces es una especie de ensayo diferente, ¿no?, porque combina eso, la narrativa, la interpretación, los puros datos, ¿no?, todo lo que interpreto o todo lo que mostramos, todos los problemas que se muestran en este libro vienen avalados, ¿no?, por estadísticas, por números, etcétera, pero para mí era muy importante ponerles nombre, ponerles cara, poner experiencias, ¿no?, a ese día a día de millones de estadounidenses, ¿no?, de la clase trabajadora estadounidense. ¿Pero por qué esclavos? ¿No es un poco duro eso? No, para nada. De hecho, en las presentaciones que vengo haciendo me dicen que el libro es terrorífico, ¿no?, que el libro está muy bien, pero que es terrorífico, ¿no?, el panorama que describo. Yo creo que me he quedado corta. El problema es que la imagen que se nos vende de Estados Unidos dista mucho, ¿no?, de la realidad de millones de trabajadores, ¿no?, de la clase trabajadora estadounidense que lleva décadas de implantación de un neoliberalismo salvaje y prácticamente tienen que sobrevivir a ello sin apenas colchón social, ¿no?, sin permitirse un traspiés, porque si no, pues se quedan en la nada más absoluta, ¿no? Pero cuando uno lee, por ejemplo, en ese libro datos como estos, que ocurre una agresión sexual cada 73 segundos, que 52 mujeres son asesinadas a tiros por su pareja, que 4 millones de niños no tienen cobertura sanitaria, que los estadounidenses tienen que pagar $140 por un vial de insulina que cuesta apenas $5 fabricarlo debido a los altos costos de los medicamentos, o que toman antibióticos para peces. ¿Es cierto todo esto? No, claro, no solo es cierto, sino que yo diría que... ¿De dónde salen esos datos? Todos esos datos están, bueno, en la bibliografía, ¿no?, del libro, pero muchos son investigaciones de organizaciones que se dedican a eso, otros son datos oficiales, ni siquiera hay que recurrir a organizaciones que investiguen o que hagan como de contrapoder. Son datos oficiales que están ahí, ¿no?, y que incluso el propio gobierno en algún momento dado, cuando quiere impulsar alguna política en algún sentido, pues los da así como oficiales. Como digo, no es que solo sean datos, sino que es fácil encontrarse con casos así. Ponías el ejemplo de los medicamentos para peces. Yo diría que casi el 75% del libro está basado en el periodismo que yo hago en Estados Unidos, ¿no? Y el periodismo que yo hago es televisivo. Necesito personas, ¿no?, que me cuenten esa historia. Necesito expertos, ¿no?, que avalen esos datos. Necesito, etcétera, etcétera. Y yo todo eso lo encuentro. Fíjate que, bueno, vosotros también, Telesur, trabajáis con muchísimas dificultades. Yo, siendo RT en Washington DC, trabajo con muchísimas dificultades. Y declarado agente extranjero por Pero precisamente en lo que no me encuentro dificultades es en encontrar esas historias terroríficas del día a día de los estadounidenses. Porque no es que sean reales, es que están por doquier, ¿no? O sea, son muy comunes.
pero cuando uno ve datos como los que explicas ahí de la maquinaria de guerra en Estados Unidos, de cómo se compra la sangre fundamentalmente en los barrios pobres, uno pensaría que es un país a punto de estallar y no parece eso realmente en las noticias. Bueno, realmente Estados Unidos está en un estallido social constante, ¿no? Y en el libro lo vengo a desarrollar. De ahí esos niveles de violencia. Los niveles de violencia que se registran en Estados Unidos no se registran en ningún otro estado desarrollado o ni gran potencia mundial. Los datos son los que son. En Estados Unidos tienes... creo que son de 10 a 15 veces más probabilidades de morir por violencia armada que en cualquier otro país de la OCDE, ¿no? Y este estallido de la violencia continua es un estallido social, ¿no? Aunque se haya intentado normalizar. Luego, por otro lado, también se canaliza de otras formas. Está el tema de la maquinaria del encarcelamiento masivo, ¿no? No hay país del planeta comparable con un mayor porcentaje de ciudadanos entre rejas, ¿no? Y eso también pone freno al estallido social, porque si lo analizas cuidadosamente, la principal causa por la que alguien acaba entre rejas es debido a la pobreza, ¿no? Entonces, al final, eso también viene a mitigar ese estallido social. Podemos seguir con muchos ejemplos, ¿no? En ese sentido. Estados Unidos dicen, bueno, ¿por qué no estalla? Estados Unidos estalla todo el tiempo. También está el tema de los opiáceos, ¿no? Es el único país donde la esperanza de vida antes de la pandemia iba hacia abajo, ¿no? Y era comparable con naciones como Cuba, etcétera, etcétera. Y esa esperanza de vida hacia abajo, de la que nos venden, ¿no? En la que se supone que es la primera potencia mundial, está explicada en buena parte por las llamadas muertes de la desesperación, que son las muertes por sobredosis de opiáceos, suicidios, etc. Esas muertes son una escapatoria, una salida mortal a un sistema, ¿no? que les aprieta. Entonces, cuando se habla de que, bueno, ¿y por qué no estalla? Estados Unidos está en estallido continuo. Otra cosa es que lo hayamos normalizado, ¿no? O que nos lo vendan de otra forma. O que no nos los hayan contado. Llegas a Estados Unidos en 2017 como corresponsal de Russia Today en Washington. Vienes de España, sí. ¿Ibas con esos mitos, no, o lo descubriste todo esto, lo descubres allí? Mi historia es muy curiosa porque yo no quería estar en Estados Unidos, ¿no? Yo era la corresponsal de RT en España y yo era muy feliz en España, ¿no? Mi país, haciendo España-Europa, etcétera, en un canal al que amo y me encanta trabajar para ellos, y me lo proponen, ¿no? Y en un principio dije que no, fíjate que dije, no, yo no me voy. Me dijeron, bueno, ¿por qué no vas 1 año, 2 años, tal, luego vuelves? Y les dije, bueno, yo pensé, bueno, esto ya lo conozco, ¿no? Europa ya lo conozco, voy allí, veo cuál es otra realidad, mejoro el inglés, ¿no? Y bueno, por otras cuestiones, pues al final ya llevo más de 4 años allí. Con esto lo que quiero decir es que yo nunca he buscado el sueño americano, ¿no? Y no he sido una persona que ha mitificado Estados Unidos ni que se ha muerto por estar ahí cerca de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mi sorpresa fue que cuando llegué el shock fue todavía superior. Dije, no, pero es que esto es peor, ¿no? de lo que yo me podía imaginar. Esto no tiene nada que ver con lo que nos cuentan, ¿no? Y bueno, y de ahí también, de esa sorpresa inicial y de lo que yo veo y cómo concibo el contar la realidad de Estados Unidos, surge, ¿no?, también este libro. Me llama la atención, y una última pregunta se la tengo que hacer, que tiene que ver con el periodismo, y es el hecho que hay una discusión de qué es mejor para un corresponsal: reportar desde el lugar que conoce, desde el lugar que es afín, que sabe estructuralmente los problemas que hay en un lugar, o ir a otro, como en su caso a Estados Unidos. ¿Qué lección saca de esto? ¿Qué sería mejor entonces? ¿Ir con esa sorpresa, claro, descubrir otro lugar, claro, y lograr contarlo? Yo he estado en las dos disyuntivas, ¿no? Yo he sido corresponsal de España siendo española, ¿no? Y ahora corresponsal. Yo creo que no sabría decirte uno u otro, me parece que es una pregunta muy, muy, muy difícil, pero me parece que más allá de eso lo importante es la mirada, ¿no? Ir con una mirada fresca,
todos llegamos partiendo de unos prejuicios, ¿no? También y de nuestra cosmovisión, ¿no? No es lo mismo para mí llegar a Estados Unidos y ver la sanidad que hay en Estados Unidos que una persona que viene de otro país, ¿no? que sea donde no haya sanidad pública, ¿no? Y esté acostumbrada a ciertas cosas, o por ejemplo alguien de algunas zonas de Latinoamérica que conviven con esa violencia armada. Para mí es un shock continuo, ¿no? Y a mí de hecho me traumatiza muchísimo, ¿no? La violencia cotidiana que hay en Estados Unidos. Supongo que hay gente que crece con eso y no lo nota, ¿no? No se puede escapar de quién se es, ¿no? Pero como periodistas yo creo que lo que tenemos sobre todo es que tener la mente muy abierta y sobre todo tener el espíritu crítico y sobre todo ir más allá sobre todo de lo que los medios nacionales nos dicen, ¿no? Entonces, ¿seguirás contando las sombras del sueño americano, la cara B, el otro lado, o alguna buena cosa debe tener ese país? No, Estados Unidos tiene buenas cosas, claro. O sea, no es que todo sea terrorífico, aunque sí lo es, ¿no? Y para mí pesa más eso. Pero sí que me parece que por eso digo que el American Dream, ¿no? Hay ciertos aspectos del American Dream que persisten, ¿no? Y por ejemplo, hay cosas muy buenas, pues son buenísimos haciendo propaganda, por ejemplo, ¿no? Y haciendo ficción. Para eso no hay nadie mejor que los Estados Unidos, ¿no? Y por eso la industria cultural nos ha convencido de un panorama totalmente diferente al que cuentas. Es completamente poderoso y además yo de hecho me parece, los admiro, ¿no? En ese sentido, me parece que tienen una maquinaria engrasada espectacular, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cosas. Luego también hay... precisamente por el hecho del abandono del Estado, ¿no? En muchos sentidos hay un sentimiento comunitario que a mí me resulta de admirar, ¿no? O sea, se establecen comunidades muy fuertes de gente que se ayuda entre ella, ¿no? Y que resiste. Ya puede ser en base a la religión, ya puede ser en base a la raza o ya puede ser en base a, bueno, pues a barrios, etcétera, etcétera. Se establece un sentimiento de comunidad y de resistir, ¿no? Y de ayuda que a mí me parece encomiable y que no lo veo, ¿no? en otros países. Y a mí, por ejemplo, eso es una cosa buena, ¿no? De Estados Unidos que me gusta. Y bueno, yo vivo allí, estoy casada con un estadounidense. Tengo una hija que ahora es española y estadounidense, entonces, bueno, algo bueno habrá, ¿no? Si al final me casé con un estadounidense, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Las gracias, Elena, por acompañarnos acá en Telesur. Encantados de tener una profesional de su talla con nosotros. Encantada de estar aquí con vosotros. Hasta aquí el análisis de lo que es noticia hoy en América Latina y el mundo. El próximo lunes seguimos contando qué preocupa en nuestro continente y más allá.